rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, estamos delante de ti, Dios del cielo, delante de tu poderosa palabra que creó el cielo y la tierra y que sustenta nuestras vidas y el universo entero, Señor. Queremos darte gracias por permitirnos estar aquí y queremos pedirte, Dios, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que podamos oír tu palabra, que no sigamos como oidores olvidadizos, que nosotros al oír tu palabra la pongamos por obra, que nuestra respuesta sea la obediencia a tu santa y bendita palabra, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando control de mis labios, de mi boca, de mi mente, de mis pensamientos, Señor. Que seas tú hablando a tus hijos, a tu pueblo, Señor. A todos los que nos escuchan, Señor, a través del Zoom, Señor. Y a todos los que nos van a escuchar posteriormente, Señor. Que esta sea palabra tuya y nada más. Te damos gracias, Dios, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que volvamos a leer el texto nuevamente y notemos algo, que parece bastante raro. Y es lo siguiente. Dice que al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La palabra que suena raro y que suena extraño, si ya lo captaron, es que dice: y deteniéndose él, ¿cierto? Deteniéndose él. Y la pregunta de esta mañana es: ¿por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo? La vida de Lot es una advertencia para todos los creyentes. Es una advertencia para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque el entorno de Lot y sus circunstancias son casi que exactamente igual a nuestro entorno y a nuestras circunstancias. Quiero recordarles que Lot vivía en la ciudad de Sodoma, conocida porque fue una ciudad que llegó a multiplicar tanto la maldad y a llegar a un nivel de perversidad tan grande, tan alto, que Dios emitió un juicio para destruirla. Entonces, nosotros cuando estudiamos y analizamos lo que pasó en Sodoma, vamos a encontrar que la última fase de la maldad de la ciudad de Sodoma fue que todos los hombres de Sodoma practicaban el homosexualismo. Y un homosexualismo no solamente aberrante, sino que también era un homosexualismo lleno de violencia y de maldad, porque acostumbraban violar a las personas. La maldad de Sodoma llegó a un límite en el que Dios se vio obligado, nuevamente por causa de su justicia, de su gloria, de su nombre y de su santidad, se vio obligado a ejecutar un juicio y destruir toda la nación sin ninguna clemencia y sin ninguna compasión. Y nuestro mundo está girando hacia allá. En la medida en que la maldad aumenta, el ser humano se degrada. En la medida en que la maldad aumenta, aumenta el homosexualismo. Y es que esas cosas corren paralelas
al hecho de darle la espalda a Dios. En la medida en que nos alejamos de Dios, el hombre pierde su dignidad, el hombre pierde su integridad. Si usted se da cuenta, no solamente se está hablando de homosexualismo entre los hombres, sino que entre los que son heterosexuales, tanto hombres como mujeres, hay una guerra en contra de la feminidad de la mujer. Hay una guerra, o sea, la mujer tiene que dejar de ser femenina y comenzar a berrear en la vida como un hombre. Y tiene que dedicarse a la lucha de los derechos que, según la sociedad, son solamente de los hombres. Y los hombres no pueden cometer el pecado de ser masculinos. Los hombres deben ser delicados. Los hombres deben ser tiernos. Los hombres no deben hablar ya como hombres. De hecho, gracias a Dios, no sé quién es el cantante, pero hay un cantante cristiano que venía sonando en el carro cuando venía con mi hija y yo le decía, mírale la voz, una voz completamente afeminada. Ella es un cantante famoso, gracias a Dios no me sé el nombre, pero ahí se las dejo. Eso es como una enfermedad, eso es como una epidemia y eso es un marcador. O sea, lo que más nos debe interesar es que eso es un marcador que está subiendo como un termómetro a un punto donde Dios inmediatamente va a mandar sus juicios. Y a nosotros nos tocó vivir en una sociedad parecida a la sociedad en la que vivía Lot. Por eso él es una luz para nosotros en este tiempo. Ahora, ¿quién era Lot? Vamos a mirar primeramente quién era Lot. Él era sobrino de Abraham, pero un sobrino supremamente especial, porque recuerden que Abraham no tenía hijos y en su desespero o en su soledad de no tener hijos, él prácticamente adoptó a Lot como hijo suyo. O sea, su sobrino Lot era casi que un hijo de Abraham. Tan lo consideraba hijo suyo que cuando Dios llamó a Abraham, él se separó de sus padres, se separó de todo el mundo, pero no se pudo separar de Lot. Lot era como que parte de la familia, ¿cierto? Pero fue Dios a través de todo ese desarrollo en que insistió y esperó a Abraham hasta que finalmente Lot y Abraham se separaron. ¿Qué es lo importante de Lot aquí? Es que obviamente, al ser sobrino y casi que hijo adoptivo de Abraham, podemos tener la total certeza de que él creía en el Dios de Abraham, que él conocía al Dios de Abraham, que él había recibido un testimonio directo tanto de la persona de Abraham que le testificaba de ese Dios, porque no sabemos cómo fue la experiencia de Abraham, pero la Biblia dice en Génesis 12, pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y ese pero implicaba que esa fue una experiencia totalmente transformadora y demoledora para la vida de Abraham, que es imposible creer que él no compartió esa experiencia con Lot y que Lot, que en su camino empezó a caminar con Abraham al principio, entendía perfectamente quién era el Dios de Israel, quién era el Dios de Abraham y a qué lo estaba llamando. O sea, Lot conocía correctamente al Dios de Abraham. Y lo más inquietante en la vida de Lot es precisamente ese conocimiento. Porque hasta ahí nosotros podemos estar haciendo como una suposición. Y uno puede decir, lo conocía. Y es cierto también que a veces nuestros hijos no conocen a Dios. Es cierto que por más de que tú le impartas la fe a tus hijos y por más de que vivas un ejemplo de vida, es muy posible que tus hijos, a pesar de todo, no conozcan a Dios. Pero aquí hay algo impactante y es que la Biblia dice que Lot era un hombre justo, que Lot conocía a Dios. Ven conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, dice la palabra del Señor, y libró al justo Lot. ¿Sí ve cómo lo llaman? Lo llaman el justo Lot. No busques en la Biblia, yo te lo leo, tranquilo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Porque este justo, versículo 8, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que ya no es lo que yo pienso ni lo que tú creas, sino que la misma Escritura dice que Job era un varón justo. Y quiero hacer un paréntesis. En la Biblia no hay ningún hombre justo. La justificación se recibe por la fe en el Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento la justificación se recibía por la fe en el Dios de Abraham. Así que de la misma manera como Abraham creyó, se da por sentado que Lot también creyó en lo mismo que creyó Abraham, y su fe en la Escritura también les es contada como justicia. Pero en la misma mañana, en el día en que Dios iba a destruir Sodoma, en la misma mañana que iba a ser destruida esta nación, Lot se detuvo. Lot se detuvo. Y se detuvo en medio de esa ciudad perversa y se detuvo delante de los ángeles de Dios, que dice la Escritura que lo apresuraban. Ahora, tratemos de entender su conducta, porque su conducta es inexplicable. Su conducta es absurda, su conducta es incoherente. Lot conocía perfectamente la condición aberrante de la ciudad y conocía perfectamente el terrible juicio que estaba por venir. Él estaba consciente del peligro, él estaba consciente del castigo, estaba tan consciente que advirtió a los novios de las hijas acerca de esto. Y quiero que vayamos a Génesis 19 y leemos de rapidez toda la historia. Génesis 19 del 1 al 14. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedaréis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Paréntesis. Cuando dicen sácalos para que los conozcamos, literalmente están diciendo sácalos para que los violemos entre todos nosotros. Eso para aclarar de cuál es la maldad a la que se está refiriendo Lot cuando les dice: les ruego que no hagan tal maldad. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y esto es increíble, hermanos. Los ángeles enceguecieron a todos esos hombres, y aún ciegos querían hacer lo que se habían propuesto hacer. Miren el grado de perversidad. Y dijeron, versículo 12, y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos
los que habían de tomar a sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que él se burlaba, o sea, como que él estaba como contando un chiste, algo así. Bueno, esta es la vida de Lot. Este es el conocimiento que tiene Lot de la maldad. Este es el grado de revelación que él maneja. Esta es la fe que él tiene, la cual le fue contada por justicia y es llamado en la Escritura un hombre justo. Pero cuando le tocaba correr, se detuvo. Cuando tenía que apresurarse, se detuvo. Se aletargó cuando más necesitaba estar atento, estar preso. Fue lento en el momento menos adecuado. Su actitud fue absurda y su conducta fue incoherente. Sin embargo, hermanos, esta conducta que está retratada aquí en este pasaje es la conducta de muchos creyentes. Es más, es la conducta de la mayoría de los creyentes. Por algo que es inexplicable y que sucede en el corazón de muchos hermanos, se detienen después de haber caminado muchísimo tiempo, después de haber recorrido mucho camino con el Señor, se detienen y se estancan. En el peor de los momentos, como por ejemplo el momento que estamos viviendo actualmente, un momento en que nuestro país está en guerra, y me refiero a guerra espiritual, un momento en que el mundo se está estremeciendo, un momento de una crisis moral, de una crisis doctrinal, de una crisis familiar, de una crisis de identidad. En un momento tan oscuro como esto, muchos creyentes están aletargados y están detenidos. ¿Cuántas señales están sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas están soñando, viendo visiones, hablando de experiencias que tienen que ver con qué? Tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo, tienen que ver con el día del Señor. ¿Cuántas señales? No es que usted se meta en cualquier página cristiana y están los profetas hablando de la inminencia de su retorno, de la inminencia del arrebatamiento de la iglesia, de toda esta crisis, de todo lo que está sucediendo, de toda la amenaza. Tenemos amenaza de hambruna, tenemos amenaza de terremoto, tenemos amenaza nuclear. Usted sabe todas las amenazas que hay en el mundo. Hay una amenaza de guerra, hay una amenaza nuclear, hay una amenaza de hambruna, hay una amenaza de un descalabre sísmico. ¿Usted está consciente de eso? Es la pregunta que yo le hago. Parece que la iglesia está detenida de la misma manera en que Lot se detuvo en medio de un juicio inminente y en medio de una ciudad perversa. Hay muchísimos textos en la Escritura y quiero compartir con ustedes el primero de ellos en Segunda de Pedro. Solamente voy a compartir dos. En Segunda de Pedro, el capítulo 3. En Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Oye bien, yo creo que yo repito casi siempre lo mismo, pero bueno, la repetición es buena. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todas las cosas que te ocupan, todas las cosas que te estresan, todas las cosas que consumen tu fuerza, tu carro, tu casa, la camioneta, el negocio, la finca, no sé, todo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero ese no es el punto, sino el que viene, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, apresurando. Pero hay una iglesia estancada, hay una iglesia detenida, hay una iglesia que está esperando, no sé, que le pase algo. Hay una iglesia que está esperando algo, pero está detenida.
¿Para qué se detuvo Lot? Si lo que iba a caer era fuego, piedras, granizo del cielo. Para que le cayera eso, ¿por qué se detuvo Lot? Es la pregunta. Es inexplicable. También dice Lucas 21. Vamos un momentico a Lucas 21. Lucas 21, este es un texto que deberían memorizar y creo que ya se lo conocen, pero no se toman las decisiones. Este es un texto para tomar decisiones. Lucas 21, versículo 34 y 35 dice, mirad también por vosotros mismos, o sea, sálvese quien pueda, como decimos nosotros. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes qué? Sálvese quien pueda. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La mayoría de los cristianos saben mucha Biblia y sobre todo los cristianos de aquí. Pero saben mucha más Biblia de la Biblia que practican. La mayoría de los cristianos creen que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no están de acuerdo con las personas que Cristo llama, no están dispuestos a someterse a los reglamentos de la iglesia. La iglesia en la práctica para ellos es una institución que debe estar al servicio de ellos y no ellos al servicio de la iglesia. Y dicen, sí, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero ¿esa cabeza te controla? Es la pregunta. Aman la verdad y aman la predicación profunda y la sana doctrina, conocen la doctrina del arrebatamiento, pueden hacer una exposición correcta y clara, dicen amén a todas las prédicas, asienten con sus corazones, pero ¿cuánto de eso hace parte de su vida? Creen en el cielo, es más, creen que van para el cielo, creen que van para el cielo. Pero nosotros aquí teníamos, como decía Jeff esta mañana, ¿sabes qué tenemos aquí? Tenemos un pedacito de cielo. Un pedacito de cielo. Porque en el cielo todo es adoración. En el cielo todo es alabanza. En el cielo todo es canción. Y tú crees que vas para el cielo. O sea, tú crees que cuando tú te mueras vas para el cielo. Y aquí en este pedacito, en esta media hora de adoración, tú no puedes cerrar tus ojos y adorar a Dios. Tú no sabes cantar. Algunos ni siquiera llegan a la hora que tienen que llegar. Y otros por cualquier motivo no llegan. Y este es el pedacito de cielo que tenemos. Lo dice la Escritura. La Biblia dice en el libro de Hebreos que nosotros, cada vez que nos congregamos, no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte de Sión. Dice, a la compañía de millares de ángeles, a la sangre preciosa del Señor Jesucristo que habla mejor que la de Abel, al Dios autor y juez de todo lo que existe. Este es un pedazo de cielo. Pero cuando adoramos al Dios que está en medio de nosotros, hay muchos que ni siquiera se dan por enterados. Cada quien está arreglando su asunto. ¿Tú crees que en el cielo la gente pueda tener las actitudes que se tienen en una congregación a veces? No. Sí creen en el cielo, pero no están preparados para el cielo. Creen también en el infierno, pero no le tienen miedo al infierno. Dicen que aman a Jesucristo, pero no prestan ningún servicio a la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Saben que queda poco tiempo, pero viven como si el tiempo nunca se les fuera a acabar. Saben que el juez está a la puerta y que hay una ira venidera, pero están adormecidos, entretenidos. Hay gente así en la iglesia y a veces dudamos de su conversión. A veces dudamos de su conversión y decimos, pero es que esa persona no hace nada. Esa persona no demuestra absolutamente nada, porque Jesús dice que por sus frutos los conoceréis y a veces
pensamos, ¿será que sí son salvos? ¿Será que sí nacieron de nuevo? ¿Será que sí tienen el Espíritu Santo dentro? ¿Por qué no saben adorar? ¿Por qué no aman a los hermanos? ¿Por qué no pueden sonreír? ¿Por qué no aman la obra de Dios? Pero es que simplemente esas personas que son así de incoherentes con lo que saben, con lo que se predica, esas personas son simplemente hermanos de Lot. Los podemos clasificar en el grupo de los hijos de Lot. Gente que en el momento más difícil se detienen. Este tipo de personas da por sentado que es imposible la santidad. Yo he hablado con gente así, con gente que vive carnalmente, así como que vienen al culto y santidad y escuchan la palabra de Dios y luego afuera son chistes de doble sentido, son cosas así y uno comienza a escucharlos hablar y hablarles de santidad y para ellos la santidad es algo que es imposible. Su doctrina está centrada en la gracia y en que ellos son pecadores y por gracia han sido perdonados. Pero esa gracia que perdonó sus pecados no tiene poder para arrancarles el pecado y darles un corazón puro, limpio y santo como el que pedíamos ahora en una de nuestras canciones. Porque hasta eso, a veces hasta cantamos, pero ni siquiera sabemos qué es lo que estamos cantando. Tienen un concepto equivocado del amor. Estas personas piensan que amor es llevarse bien con todo el mundo, que misericordia es tolerar el pecado dentro de la iglesia. Tienen un concepto completamente errado del amor. Jamás han confrontado a un hermano, jamás han cuestionado a un hermano, jamás le han llevado la contraria a alguien. ¿Por qué? Porque están llenos de amor, pero ese es un amor falso, no es el amor de Dios, no es el amor que profesa la Escritura. La Biblia dice que tu amor debe crecer cada día más en ciencia y en conocimiento a fin de que apruebes lo mejor. Y eso implica desaprobar lo que no es. Lo que no es. Este tipo de personas no soportan ningún sacrificio en su cuerpo. Si tienen frío, no se pueden concentrar. Si tienen calor, tampoco se pueden concentrar. Si están incómodos, tampoco. No soportan la más mínima incomodidad en su cuerpo. No tienen fuerzas para luchar contra su pecado. No pueden gobernar su lengua. No pueden gobernar sus pasiones. No pueden ayunar porque dicen que son muy débiles y entonces se van a morir, se van a desmayar. No pueden buscar a Dios. No pueden permanecer, como dijo el Señor Jesucristo a Pedro, ni una hora. Has vigilado conmigo. Ni una hora pueden permanecer en la presencia del Señor. Están llenos de excusas, no cumplen sus promesas y ahí siguen. Pero ¿sabe qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave de este tipo de creyentes que están detenidos, que están estancados? Lo más grave es que ellos no son felices. No son felices. Podríamos pensar, bueno, pero si viven tan chévere, si lo pasan tan rico, si no se meten con nadie, si no contradicen a nadie, no sirven en la iglesia, no se someten a nada, ¿son felices? No pueden ser felices. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia de los que se detienen no les permite disfrutar de paz interior. El que está detenido sabe que está mal. El que está estancado sabe que está mal. Y entre más palabra oye, más consciente está de que está mal, su conciencia no lo va a dejar ser feliz. Él recuerda otro tiempo, un tiempo pasado. Antes caminaba con Dios, pero de pronto se detuvo y desde entonces no tiene paz, porque se detuvo. Y quiero decirte, si tú eres un creyente que se ha detenido, que no podrás recobrar esa paz hasta que no vuelvas al primer amor y hagas las primeras obras. Así de sencillo. Mientras tanto, tú no tendrás paz. Si tú eres de los que tú me dices, no, es que yo en el otro tiempo, por allá, yo hace unos años estaba metido, yo estaba encendido, yo oraba, yo ayunaba, eso era otro tiempo. Pues quiero decirte que hasta que tú no recuperes tu primer amor y vuelvas a las primeras obras, como dice el Señor Jesucristo en su carta al Apocalipsis, yo conozco tus obras, yo conozco tu sana doctrina, yo conozco que no resistes a los malos, yo conozco que tú hallas a los apóstoles falsos, yo
yo conozco que te has esforzado, que te has cansado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no dice, ay, ven para que me quieras. Dice, arrepiéntete, porque si no vengo y te quito tu candelero. Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. También Dios habló antes del juicio por el profeta Jeremías. En el capítulo 2, versículo 2, un texto impresionante donde Dios le dice a Israel, me he acordado de ti, del amor de tu desposorio, o sea, cuando éramos novios. Cuando andabas en el desierto, me acordé de ti, pero ahora nada que ver, nada que ver. Esta gente no es feliz y jamás podrá serlo hasta que no se vuelva a Dios. Ahora regresemos a la vida de Lot. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales Lot se detuvo en semejante circunstancia? Y tratando de encontrar la respuesta en la Biblia, solamente hay dos cosas definitivas que pueden explicar la conducta irracional de Lot. Y la primera razón es que tomó una decisión equivocada en su juventud. Recuerda lo que te estoy diciendo. Tomó una decisión equivocada en su juventud. Vamos a retroceder a cuando Lot era un joven, en el capítulo 13 de Génesis. Él tomó una decisión equivocada. Génesis capítulo 13, versículo 12. Versículo 10. Génesis 13, versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Si te das cuenta, y creo que la mayoría de los que están aquí conocen la historia, el ganado de Lot aumentó tanto y el ganado de Abraham aumentó tanto gracias a la bendición de Dios, gracias a la prosperidad de Dios, que llegó un momento en que los trabajadores de Lot y los de Abraham peleaban por los pastos, peleaban por las tierras. Era completamente imposible mantener la paz entre ellos a causa de tanto ganado y de tanta riqueza. Y Abraham le dice, escoge lo que tú quieras. Escoge si quieres ir a la izquierda, si quieres ir a la derecha, escoge. Y la Biblia dice que Lot abrió sus ojos, los ojos de la carne, los ojos de la codicia, los ojos de la avaricia, y dijo, yo voy a escoger. Recuerden que él era el arrimado. ¿Sí ve? Si a él le hicieron esa propuesta, lo honesto, lo correcto, es que él le hubiera dicho a Abraham, no, dime tú para dónde voy yo, porque yo soy el que estoy aquí arrimado. El dueño de la promesa eres tú. Al que le ha dado Dios la tierra es a ti. Tú eres como mi padre, tú eres la autoridad. Pero Abraham, como no tenía ningún apego a lo material, no tenía ningún apego a la riqueza, Abraham le dijo, escoge la que tú quieras. Y se le abrieron los ojos y comenzó a mirar en su carne cuál era la mejor tierra, cuál era la más fértil. Él calculó cómo su ganado podía multiplicarse y eso fue todo lo que vio. Escogió por vista, no escogió por fe. Eso fue lo primero que sucedió. Y lo segundo que hizo en Génesis 13, ahí lo tenemos, en Génesis 13, el versículo 12 que acabamos de leer, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura.
y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que se fue que extendiendo, fue que prosperando. Cada día tenía más tiendas, es como que cada día compraba más casas, cada día se apoderaba de más edificios, de más zonas, pero iba en dirección ¿hacia qué? En dirección hacia Sodoma. Y miren lo que dice el capítulo 4, dale vuelta a el capítulo 14, dale vuelta y al capítulo 14, versículo 12, Génesis 14, 12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba ¿dónde? En Sodoma. Se fue acercando a Sodoma y terminó viviendo en Sodoma. La segunda cosa que hizo fue que se mezcló con pecadores. Allí en esa ciudad, él se mezcló con pecadores. Comenzó a ser parte de esos ciudadanos, comenzó a ser parte de esa sociedad. Si nos ponemos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué él tomó esa decisión? Probablemente son inferencias. Probablemente la esposa decía, aquí en el campo no hay futuro. ¿Por qué no nos vamos a vivir a la ciudad? Allá hay desarrollo, allá hay tecnología, allí hay prosperidad. ¿Con quién se van a casar nuestras hijas si vivimos aquí aislados en el campo? Vamos a la ciudad para que conozcan hombres importantes que les aseguren un futuro a nuestras hijas. No es así como pensamos. Que me están mirando raro. No me miren así, que ustedes piensan así. Yo he pensado así muchas veces, hasta que Dios me da un frenón y me dice lo importante es que tus hijos tengan temor a Dios, porque si no se van para el infierno, con plata o sin plata. Pero eso no nos importa, porque yo veo que las madres lloran, es cuando los hijos están enfermos o cuando tienen problemas, pero no lloran porque son impíos. No lloran porque están perdidos, no lloran porque son mentirosos, no lloran porque son incrédulos, no lloran porque no aman a Dios, no, eso no, después de que estén vivos y estén sanos no hay problema. Después de que estén juiciositos estudiando una carrera que produzca dinero, eso es lo único que importa. Y decimos, mi hijo es de lo más desjuicioso, ¿cómo estudia? Y está perdido. Quizás estaban buscando una mejor vida y terminaron viviendo en Sodoma. La primera razón por la cual una vida cristiana se estanca es por las decisiones que toma. Y es porque tomamos decisiones sin Dios, sin consultar a Dios, sin sopesar el precio espiritual de nuestra alma. Tomamos decisiones con base en nuestra prosperidad material. Si nos conviene mudarnos allá, mire, hay decisiones que son determinantes para su salvación. Y la Biblia dice que su salvación, su fe, es lo más grande y lo más valioso y lo que usted tiene que cuidar con temor y con temblor, no sus pertenencias, no su plata. Y hay decisiones, como por ejemplo, ¿dónde me voy a mudar? Y hay gente que siente una emoción en mudarse lo más lejos de su congregación que pueda. Porque es que allá es más barato. Allá es barato. Allá uno no paga luz, a uno allá no paga no sé qué. ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Si no vas a tener dónde congregarte, si no vas a poder buscar a Dios. Yo conozco ese contraste que hay. Hay hermanos que lo único que le piden a Dios, yo quiero ir a vivir en un lugar que me quede cerca de la iglesia. ¿Y por qué lo piden? Ah, porque es una señora rezandera. No, porque está cuidando su alma. Porque está cuidando su alma. Y hay otros que dicen, no, busquemos un lugar donde podamos prosperar. Busquemos un lugar que sea barato. Y después vamos a ver cómo llegamos a la iglesia. Y si llegamos bien y si no, pues ni modo. Ya no podemos ir porque esto queda muy lejos y esto es muy difícil. ¿Y quién te llevó para allá? Dios. De pronto fue el diablo. De pronto fue el diablo. Yo he hallado que las personas tienen una obsesión en comprar casa. Eso está bien, hermano.
Pero piénselo bien. Piénselo bien, ¿sabe por qué? Porque yo soy una persona que paso todos los años pensando en comprar casa y no me suena. No me suena. Creo que vivo mejor arrendada, pero esa es una posición. Esa es una posición. Eso no es doctrina. Eso no es doctrina. Lo que sí es doctrina es que para tú conocer la voluntad de Dios, tú tienes que poner a Cristo en el centro. Porque dice, ¿será que es la voluntad de Dios que me mude? ¿Será que es la voluntad de Dios que compre esa casa? ¿Será que es la voluntad de Dios? Mire, la voluntad de Dios tiene un principio básico, elemental, que ojalá te lo aprendieras de memoria. La voluntad de Dios está en el libro de Efesios. Te la voy a mostrar en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Escucha, Efesios capítulo 1, versículo 9. A mí este versículo me sirve para tomar todas las decisiones en mi vida. ¿Qué? Me voy a meter en ayuno. Señor, dame un sueño, una visión. A mí este versículo me sirve facilito. Yo resuelvo todos los problemas con este versículo. No tengo que abrir la Biblia porque me lo sé. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. O sea, a Él le plació darte a conocer su voluntad, el cual se ha propuesto en sí mismo. Dios se ha propuesto. O sea, si tú quieres saber hacia qué dirección camina Dios y cómo haces tú para caminar en la misma dirección de Dios, cómo haces tú para no quedarte atrás o que te sorprenda el juicio de Dios en el lugar equivocado. ¿Cómo haces tú? Ay, eso es tan complicado. Hay que pedir cita con el pastor. No, hay que abrir aquí. Sencillito. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas. Reunir, no dispersar. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sigo leyendo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Su voluntad. Ya van dos cosas de la voluntad de Dios, o sea, de lo que Él va a hacer. Te guste o no te guste, cooperes o no cooperes. Él va a reunir todo alrededor de Cristo. Y si quieres saber más de su voluntad y quieres saber algo más personal, bueno, eso es con Cristo. ¿Y conmigo qué? Bueno, que tú también gires en torno a Cristo. Todas las cosas nos incluyen a nosotros. Entre más lejos camines de Cristo, más lejos estás de la voluntad de Dios. Entre más lejos estés del Señor Jesucristo, más lejos estás de la voluntad de Dios. Y dice en el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. O sea, este es el destino de los que han creído en Dios. Este es el destino, o sea, hay un destino, tú tienes un destino. Tú dices, ay, ¿yo qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a estudiar? Yo voy a ser piloto, yo voy a ser actor, yo voy a ser... Bueno, si eres del diablo puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tú eres de Cristo tienes que hacer lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué ha determinado? Versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Todo ese versículo habla de eso, todo ese capítulo, pero te voy a dar dos ideas claras. El propósito de Dios es que todo gire en torno del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo sea el centro de la iglesia, el centro de tu vida, el centro de tu familia y el centro de tus decisiones. Toda decisión que tú tomas sin consultar a Cristo es una decisión que te va a llevar a la ruina. La segunda cosa de su voluntad es que tú vivas para la alabanza de tu gloria, de su gloria. Que tú vivas para la alabanza de su gloria, no de la gloria tuya, de la gloria de Dios. Piensa si estas dos cosas no son una tremenda herramienta para tomar una decisión. Si te mudas para aquel lado, ¿eso va a glorificar a Cristo? Si asumes aquella carrera o aquella profesión,
¿Hay manera de que en esa carrera tú glorifiques al Señor Jesucristo? Aquel noviazgo glorifica al Señor Jesucristo. Aquella relación, si te enredas con aquella persona, eso va a ser para la alabanza de la gloria de Cristo. Tu noviazgo gira en torno al Señor Jesucristo. Tu matrimonio, tu negocio, tu grado, todo lo que vas a hacer, tiene a Cristo como su centro. Eso es tan sencillo de examinar, tan fácil. Todo lo que me aparta de Cristo, todo lo que deshonra su nombre, no es su voluntad, no es su camino y me va a estancar. Me va a estancar. Así que mira bien cuando vayas a escoger un lugar para vivir, cuando vayas a escoger un trabajo, cuando vayas a escoger pareja, cuando vayas a escoger amigos, cuando vayas a escoger un negocio, pregúntate si Cristo está en la mitad. Por último, ¿cuál fue el fruto de la vida de Lot? ¿Cuál fue el fruto de la vida de Lot? Aquí llegamos a lo más triste de la vida de Lot. Y es que Lot no le hizo ningún bien a los habitantes de Sodoma. No hubo una sola persona que se convirtiera a Dios en Sodoma. No ejerció ningún tipo de influencia en la tierra de Sodoma. No fue luz, no fue sal, no fue nada. Y al final de los días, los hombres de Sodoma no lo respetaban, lo despreciaban. Este tipo vino aquí a morar con nosotros y piensa que se va a convertir en nuestro juez. Lo trataban con desprecio y intentaron violarlo a él y a los habitantes de su casa. No ejerció ninguna influencia en ese lugar, porque no fue Dios el que lo mandó a ese lugar. Pero eso no es todo. Tampoco le hizo ningún bien a su familia. No ejerció ninguna autoridad sobre su casa. No ejerció ninguna influencia ni sobre su esposa ni sobre sus hijas, porque su esposa era una mujer materialista y carnal, tan carnal y tan materialista que aún viendo la ciudad depravada que se estaba destruyendo, miró atrás como si la vida se le quedara en esa ciudad, porque su corazón estaba allí. Y ni que hablar de los yernos, que cuando intentó advertirle, no tomaron en serio su advertencia. ¿Qué tan poco predicaba este Lot, que cuando quiso predicar de verdad, pensaron que estaba echando un chiste? ¿Sí entienden? Es como que la vida de él era como...